Hola a toda la gente que nos están viendo en esta nueva emisión misionera de estas entrevistas. Hoy vamos a tener el enorme privilegio de contar con unos pastores invitados. Ellos son el pastor Julio, la pastora Alejandra Olivares Yáñez. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder conocer un poco más acerca de la obra que ellos están realizando en su amado país de Chile. Ellos están viviendo en San Antonio. Y también vamos a tener la colaboración especial del pastor y misionero Guillermo Aurún, quien nos va a estar dando una mano con respecto a las preguntas para poder realizarles a nuestros entrevistados. Así que bueno, un privilegio, gracias por el tiempo, por la oportunidad, tanto pastor Julio, pastor Alejandra, pastor Guillermo, bienvenidos. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias por esta Bien. bella oportunidad que nos... Amén, amén. Gracias. Amén. Bueno, para empezar con esta entrevista quisiera iniciar haciéndole una pregunta de si ustedes nos pueden contar un poco acerca de la realidad social, espiritual que está atravesando su amado país de Chile. Amén. Bueno, primero nosotros le damos gracias a nuestro amado Dios por darnos esta bella oportunidad de estar compartiendo con ustedes allá en Argentina, nosotros acá en Chile, Chilito lo hicimos nosotros. Y le damos gracias a mi Padre Celestial por tener esta maravillosa mujer, ¿cierto? Y estar, ¿no es cierto?, compartiendo contigo. Por supuesto, sí, la realidad social que hay acá, mi hermano Alejandro, si no podemos explayar usted primero, Sí. después yo. Bueno, la desigualdad social más bien que había aquí en Chile, que sigue existiendo lamentablemente, hizo que nuestro país cayera en un estallido social. En octubre del año pasado, la gente salió a las calles a protestar y obviamente las iglesias también. No apoyamos la violencia, pero sí entendemos que la gente está cansada de esta desigualdad. La educación no es gratis, la salud no es gratis, las pensiones son miserables. Había mucha estafa de la AFP, de los bancos, y entonces la gente finalmente se cansó. Había mucha desigualdad y robos a nivel de gobierno y todo eso. Entonces la gente salió y esta desigualdad social uno está acostumbrado a escucharla lamentablemente dentro de las iglesias. Hay gente que está con muchos problemas económicos y problemas de distinto índole, de verdad, que la gente de repente dice, bueno, yo le doy educación a mi hijo, pero no hay esperanza de una profesión o algo de universidad, porque es como imposible, es un endeudamiento extremo. Entonces la situación social aquí en Chile está súper complicada. Sí, todo esto parte principalmente por la educación, que esto venía tejiéndose ya hace un tiempo a la fecha, donde Chile acá lo llamaba como la educación de calidad, que tenía que endeudarse los hijos para poder optar a una educación de universidad y tener una buena profesión. Entonces, de ahí empezó todo esto y que terminó tremendamente en un estallido social. Viendo no solamente eso, sino que esto fue como la punta de un iceberg de las situaciones que han ido ocurriendo. Y después la gente se dio cuenta que lo están robando el gobierno, lo está robando el presidente, esto están robando, esto están haciendo. Entonces, la gente dijo, realmente esta torta que nosotros, entre paréntesis, algo extraño estaba pasando, dijeron, alguien se está comiendo la torta, porque nosotros, no sé si en tu país pasará lo mismo, tenemos una torta y dicen, está mal cortada la torta y es para algunos más grande que para los pequeños. Entonces, nosotros, la clase media en realidad y la clase más pobre, vulnerable, come la pequeña torta, mientras que los grandes empresarios, pues yo creo que en todas partes del mundo, se siguen llenando los bolsillos. Había colusión en los precios, la verdad es que era tantas cosas que al final la gente se cansó. Y producto de todo este estallido social, estuvimos un tiempo con toque de queda en nuestro país, con muchas cosas, pero se ha ido logrando varias cosas con el gobierno, varias ayudas, varias cosas que estaban siendo injustas, siendo reguladas ahora por el gobierno, entre esas que la AFP pudiese también dejar que uno pudiese sacar un 10% de sus ahorros previsionales que son para la pensión de cuando uno
de verdad se jubila. Entonces, hay varias cosas que se han podido lograr producto de todo de todas estas huelgas y todas estas manifestaciones que hubo del pueblo. Justamente fue un tira y encoge, un gallito le llamamos a los chilenos, o sea, allá cómo será, un gallito entre el pueblo y la gente que realmente eran, este es un gallito, ¿cierto? Así que no sé cómo le dirían allá. Así fue, y al final... Una pulseada. Claro, pulseada, ¿cuánto? Pulseada, ¿ves? Entonces eso llevó justamente al presidente, a los senadores, diputados, todos los que están en eminencia, todas las personas que están ahí, a escuchar al pueblo, pero lamentablemente, yo no sé si pasa en el mundo en general, pero todos los que están en eminencia, los presidentes, los gobernadores y todos los senadores y diputados, son sus empresas. Por lo tanto, sí, no tenían ninguna intención. Los principales accionistas de las empresas. Claro, y el presidente de la República, nuestro presidente, es el que tiene la mitad de Chile en realidad. Entonces, no le convenía por ningún lado este tipo de entregar algo para el pueblo. Sí. La verdad es que fue ha sido más bien, unos meses bien complicados. Sí. Perdón por la interrupción y de paso, en primera instancia, los saludo a Alejandro y Julio con un gran abrazo fraternal desde Argentina. Gracias. Un poco apuntando o complementando la pregunta que le hizo mi hijo, esta gris y triste realidad social y económica, ¿cómo afectó la realidad espiritual actual que ustedes perciben ahí en Chile? Bueno, la gente, producto de todo esto, lamentablemente la iglesia evangélica en Chile no es una iglesia muy unida, ¿ya? Hay gente que está a favor, por ejemplo, de todas las demandas sociales, de tener una nueva constitución, de arreglar, digamos, dentro de lo que se puede, la realidad social que hay. Pero hay otro sector que no está a favor de una nueva constitución, porque también hay ciertos privilegios que gozamos la iglesia evangélica que se van a quizá terminar o se van a regular, que no está mal, obviamente está súper bien que sea regulada, todos ¿cierto? Los beneficios y lo que pueda entrar económicamente dentro de las iglesias, y la libertad de culto. Pero la gente está un poquito más receptiva, pienso yo, a buscar del Señor, porque también en las iglesias hemos orado para que esto pueda cambiar también. Sí, esto ordena una situación que pasó puntual aquí en Chile, donde una iglesia, una catedral evangélica, y yo creo que ustedes lo saben, fue muy nombrado en todo el mundo en realidad, donde una iglesia recibía muchos millones de parte del gobierno. Entonces, y ahí quedó un tremendo forado, ¿no? Un hoyo ahí donde un obispo, lamentablemente evangélico, y pensaban todos aquí en Chile que todos que todos éramos lo mismo. Y ahí como empezó una desconfianza en la iglesia cristiana evangélica aquí en Chile, pensando que todo era lo mismo, donde estaba justamente la balanza hacia un lugar. Específicamente la iglesia empezó a perder este tipo de fuerza aquí en Chile, pero gracias a Dios todavía vemos cristianos de verdad, de corazón, donde se pusieron las pilas, decimos aquí en Chile, para poder ir en pos de esto y poder hablar sobre el tema de la Constitución, que es un tema muy importante, donde una persona que sabe este tema vino a dar una charla a nosotros de la Iglesia Evangélica en tema de Constitución, en la Constitución política, porque esta es una carta aquí fundamental que tiene el país. Y a nivel de eso, justamente, ¿cuál es la postura de la Iglesia Evangélica? Para que no hubiera un cambio de Constitución política. Pero es un tema que vamos a votar ahora en octubre, creo, por si estamos a favor o no para crear una nueva constitución. Bueno, haciendo todo este panorama que nos han pintado social, económico y espiritual, qué importante es el rol de la Iglesia, del Señor, así, y ustedes como congregación y parte del cuerpo de Cristo, de ser luz y resplandecer. Ya como una iglesia constituida hace tantos años, y mi pregunta es un poco retrospectiva y tal vez Alejandra pueda responder un poco más que Julio en ese sentido. Si nos pueden contar brevemente cómo fue el inicio de la obra
así que en Chile, es decir, la amada congregación, y acá vamos a estar haciendo partícipe también a la pastora Inés, a quien también le envío un afectuoso saludo, y vamos a evocar seguramente, Alejandra, a alguien muy importante para vos, que ha sido el pastor Juanito Olivares, tu papá, y bueno, que nos cuentes un poco cómo fue el inicio, cómo se estableció la obra, cómo arrancaron. Lo más importante, lo que se te ocurra, lo que recuerdes, que por lo menos algunas cosas seguramente las habrás protagonizado siendo muy, muy jovencita, muy niña, y bueno, tu papá te habrá contado y tu mamá también, por supuesto, ¿no? Y muchas has protagonizado, así que te escuchamos, Alejandra. Bueno, no tan niña, porque ya era grande ya cuando mis papás los nombraron como pastores. Me acuerdo, pero como un poquito más de afuera, porque en ese tiempo yo no era cristiana, ¿ya? Mis papás los nombraron como pastores, iniciaron la iglesia, pero yo no participaba. Pero sí veía todo desde afuera y, bueno, igual me enteraba de todo. Mis papás salieron de una congregación muy grande que se dividió por varios problemas y empezaron a hacer reuniones en la casa hasta que el Señor habló de que tenían que poner la primera piedra del templo. Entonces mi papá entendió que debía iniciar su iglesia porque él estaba llamado al pastorado en esa congregación muchos años antes, solo que mi papá siempre huyó de esa responsabilidad. Y empezaron la iglesia acá en la casa, en el comedor, a reunirse, y empezaron a llegar hermanos, hermanas, a reunirse acá con ellos, hasta que se hizo el contacto con el pastor Joel Estefanini de Argentina. El Señor le habló de que debía venir y debía ungir como pastor a mi papá. Mi papá en primera instancia se negó, dijo que no, porque iba a orar al Señor, y iba siempre como no queriendo un poco asumir esta responsabilidad. Y la segunda vez que vino el pastor Joel, vino ya a ungirlo, porque ya si el Señor sí habló y sí prosperó, ¿verdad? La idea de tener una congregación en la casa, en el hogar, nada más, como una célula. Y ya no podía hacer eso, tenía que ser iglesia. Fueron modificando la casa, y finalmente lo que era nuestra casa es la iglesia, ¿ya? Ahora ha sufrido más modificaciones porque se ha ido agrandando un poco, agregamos los baños, la cocina, ahora estamos cambiando el techo, otro proyecto que estamos haciendo en medio de todos estos problemas que hay. Nuestra iglesia ha seguido creciendo y ha seguido progresando. Pero así fue el inicio de esta iglesia, que tiene 28 años, y bueno, 25 años yo sirvo al Señor en la iglesia de mis padres. Estuvo 3 años mis papás solitos trabajando hasta que el Señor me llamó y he podido aportar y podido participar de la bendición del Señor como hija de los pastores y también como miembro activo de la iglesia. Y bueno, Julio, que llegó hace 10 años a la congregación también. Amén. Qué bueno que yo pude conocer, estar allí en 2 ocasiones, y bueno, saber que en la actualidad, después de la partida de tu papá, quedó tu mamá Inés como pastora, y yo estuve también en el momento que ustedes fueron ungidos como obreros colaboradores, como pastores asociados, por decirlo de alguna manera, más allá del título, pero la función la están cumpliendo, ayudando a la pastora también, y eso es una gran alegría y una bendición. Bueno, Joel continúa con la entrevista. Amén. La pregunta que le quiero hacer ahora puntualmente, bueno, nos han contado más o menos cómo es la realidad en la que está situado hoy su país, cómo ha sido el inicio de su obra, pero yo quería preguntarle específicamente qué obstáculos ustedes como pastores notan que tienen que lidiar a la hora de presentar este evangelio a una persona nativa de su nación que no conoce al Señor. ¿Con qué problemas le toca lidiar en el día a día? Buena tu pregunta, porque aquí en Chile, bueno, lamentablemente llegó hace mucho tiempo el evangelio pentecostal. Hablo del tradicional, el legalista. Y lamentablemente nosotros tenemos que lidiar con gente que nosotros le llamamos maleada, que vienen de otra iglesia con una doctrina totalmente pentecostal, tradicionalista, la cual es una religiosidad por donde la miren. Y ha sido lo que nosotros nos ha tocado luchar a eso. En general, la gente acá, la que no es cristiana, la que no conoce al Señor, es más fácil evangelizarla porque están más receptivos a escuchar.
a poner atención, sí, realmente lo que es el Señor Jesucristo como una relación, no como una religión. Porque más estas personas que han salido, ya sea como de la Iglesia Católica, específicamente de ahí, se han dado cuenta que han seguido una religión. Dios se han dado cuenta de eso. Y no una relación tan personal que tenemos como Jesucristo todos los días, de poder estar a la presencia de Él y poder buscar en todo momento de la palabra, y eso le ha sido gratificante. Pero donde hemos tenido más lucha, más problemas, es con la gente que viene justamente de otras iglesias, y yo la Alejandra no la desechamos por ningún motivo, pero sí le decimos que nosotros no estamos, ahora estamos en un plan que se llama sin religiosidad. Y porque eso, yo creo, y estoy más que seguro, nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra específicamente a ese punto, a los fariseos, saduceos y todas estas personas que se le plantaban al frente y que le obstaculizaban en un paso el poder entregar su evangelio. Y hoy nos encontramos con eso, aquí al menos acá en Chile. Sí, la verdad que y la gente de repente que a veces uno piensa que no conoce al Señor, uno le va a presentar el evangelio y escuchan con respeto, la mayor parte de la gente es respetuosa para escucharte, y después de repente dicen, sí, pero sabe que yo no creo en Dios, o no, sabe que no me gusta la religión, no me gusta ir a la iglesia, pero cuando chico yo iba y tocaba el pandero, o me llevaban a la escuela dominical. Son gente que ya fue evangelizada, solo que está en rebeldía nada más. Sí, hay mucha gente herida, mucha gente con malos testimonios. Hay una anécdota justamente con uno, tal como dice mi esposa, una persona dijo, mira, yo no creo en Dios, sinceramente, yo no creo en Dios, no ocurrió. Pero te pido un favor, sigue orando por mí, por favor, para que me siga yendo bien. Un ateo jamás te pide oración. Entonces, yo me considero ateo, me dijo, pero sigan orando por mí, que me ha hecho bastante bien. Entonces, como que de repente la gente más que nada tiene rebeldía, dolor, desilusión, sí, más que realmente un ateísmo, porque no, un ateo no te pide oración. Entonces, a veces la gente es un poco contradictoria. Ha costado un poco, pero el Señor da la sabiduría, alguna cierta estrategia para poder llegar a la gente, y a veces simplemente cuando uno ya ha ocupado todos sus recursos, el Señor actúa drásticamente y te hace a lo mejor, lo que pasa es que a veces hay gente que está muy orgullosa. En la población donde vivimos nosotros, hay mucha gente en drogadicción, en alcoholismo, entonces son gente súper dura, y a veces Dios nos ha permitido que esas personas pasen por algo súper fuerte, y las personas que han estado ahí para orar, o para preguntarle cómo están, o para apoyarles, ha sido la iglesia. Ha sido la iglesia. Por ejemplo, hace unos años atrás, hoy día nomás y ayer nos acordábamos, hay una casa donde han habido muchas cosas de temas, digamos, ilegales. Esa casa se quemó y murió un pequeño. Ese pequeño lo habían presentado en la iglesia, porque en ninguna iglesia, si no son miembros, no presentan un bebé. Acá se presentó ese bebé, después a veces se hizo el funeral de ese bebé. Y Dios ha permitido que a lo largo de los años esa familia haya sido evangelizada de a poquito ha ido el Señor entrando en algunos de ellos. Entonces, es complicado porque son temas súper fuertes, pero cuando uno es prudente y espera el tiempo del Señor y no lo atosiga con la palabra y todo, la gente está un poquito más receptiva y a buscar al Señor cuando necesitan del Señor por último. Y ahí uno va y se tira, dice, nosotros nos tiramos con todo al ataque y hablar del Señor y a orar para que Dios cierto toque los corazones. Una de las cosas que el Señor nos ha enseñado específicamente a mí, mi hermano ya lo sabía, ya creo, fue que una vez nos tocó estar de visita en el Love Hub, una embarcación que trae misioneros por todo el mundo, de conocer, famoso, de buque de misioneros, la biblioteca más grande del mundo. La biblioteca flotante. La biblioteca flotante. Y justamente tuvimos misioneros de ellos acá. Y uno de los misioneros que nos tocó compartir un día en un almuerzo que nos invitaron allá a bordo del buque, me decía este misionero, no me acuerdo de qué país era. Pero, de Singapur. Singapur no, pero la persona que habló conmigo hablaba español. De Ecuador parece que era. Claro. Sí, de Ecuador parece que era. Y me dijo algo bien cierto que yo había pasado por alto y que hoy día lo estamos aplicando. Que fue decir, Jesucristo, ¿a qué vino primero a la tierra? Bueno, entregar el evangelio.
Sí, pero además de eso me dijo, a entregar la dignidad a las personas, antes que cualquier cosa. Si tú ustedes le entregan la dignidad primero y después les presentan el Evangelio de amor, ahí van a tener una siembra maravillosa. Me dio vuelta eso que me había dicho, porque yo había entregado el Evangelio, arrepiéntete, que te vas al infierno, te vas a condenar, y entonces presentaba un Evangelio de terror. Y la gente, oye, tú eres tan pecador como yo. Entonces cuando mi hermano Alejandro me dice esto, que es uno de los pasos primordiales de un misionero, justamente ir a entregar la dignidad a la persona que ha perdido, y después entregarle el Evangelio, te das cuenta que hay un Dios de amor esperándolo, y que le está esperando con los brazos abiertos. Es que eso es lo que le hace falta a la gente, que la gente sepa que Dios es bueno todo el tiempo, como decimos nosotros, Todo el tiempo. y que Él nos ama, independiente de cómo nosotros seamos, muchas veces que somos muy malos, pero nos hace falta que el Señor pueda obrar en nuestra vida. A veces hay gente que uno dice, pero este es tan malo, pero a veces es la vida que le ha tocado, es que ha hecho que las personas a veces tomen malas decisiones, pero esas personas sí pueden cambiar y sí pueden tener una segunda oportunidad. Hace como unos 2 meses atrás me tocó una experiencia súper fuerte, y sigo orando por esta persona porque sé que Dios tiene un propósito. Había un vecino que estaba en muchos problemas, metido en muchos problemas, y la verdad es que el vecindario no lo quería para nada. Empezaron a subir sus fotos en las redes sociales, porque la verdad es que no estaba haciendo nada bueno, esa es la realidad. Pero producto de tantas cosas que él había vivido y todo esto que se cansó de esta vida, y se colgó, se ahorcó. Y empezaron los vecinos a gritar porque estaba muerto, ¿ya? Y le dije yo a la vecina si yo podía entrar porque quería orar, más que nada por la señora, más que él, porque se supone que ya estaba muerto. Y entré a la casa con mi mascarilla, obviamente, porque ya estaba todo el tema de la pandemia y todo. Entré igual, no había entrado a ninguna casa, pero a esa casa sí entré. Y empezamos a orar. Había una hermana de otra iglesia que era amiga mía. Le dije, Andrea, oremos, porque el Señor algo tiene que hacer acá. Esto no puede terminar así, porque el vecino ha recibido de la palabra de Dios, se le ha hablado, su familia es cristiana, solo que él ha tomado malas decisiones. Y empezamos a orar, y la muerte retrocedió. Ese vecino, después de 15 minutos por lo menos que estuvo ahí, ya estaba hasta de otro color. Llegó la ambulancia, le vieron los signos vitales, estaba fallecido. Igual probaron la reanimación, ¿verdad? Y todo eso, porque tienen que intentarlo igual. Y empezamos a orar, mientras le hacían la reanimación, y el vecino volvió. Después de todos esos minutos, se lo llevaron al hospital, estuvo como 2 días con muerte cerebral, porque obviamente el oxígeno no había llegado, ¿cierto?, al cerebro y todo eso. El vecino iba a quedar vegetal, si es que quedaba vivo. Estuvo como al 3.º o 4.º día, el vecino se sentó en su cama. Y a la semana estaba parado aquí en la esquina de la casa y salió a comprar una bebida. Entonces, cuando vi eso, porque yo dije, uy, se parece al vecino, pero como había estado tan grave, yo dije, no, no puede ser él, o es una visión, o es un hermano de él que se parece mucho, porque se veía hasta más delgado, claro, una semana en el hospital cualquiera delgazo. Y le pregunté, y era él que lo habían dado de alta milagrosamente. Nadie se explicaba cómo él estaba con vida y totalmente normal, después de haber estado tantos minutos muerto. Y dije, voy a ir a hablarle del Señor. Y fuimos a hablarle, oramos por él, y él aceptó al Señor, y espero que él ahora se fue del barrio, se fue para donde su familia en Santiago, y espero que esté buscando del Señor. Porque yo le dije, si Dios te revivió de los muertos, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y él, en ese momento, toda su fachada de hombre duro, malo, se derrumbó. Y eso es lo que hace falta de repente, que uno pueda encontrar el momento preciso, la palabra precisa, para presentarle al Dios que cada una de las personas necesita. Hay personas que necesitan un Dios un poquito más duro, más recto, que les llame la atención y que los enderece, ¿ya? Y otros necesitan un Dios de amor que le haga cariño, que le regrese la dignidad, que le diga que son bonitos aunque no lo sean, que le haga cariño, un Dios un poquito más amoroso. Entonces, esa estrategia es la que uno tiene que encontrar. Amén. Sí.
Bien, en virtud del panorama que nos están describiendo y pintando con tanta claridad en el ámbito espiritual de lo que encuentran en la calle, en la gente, y los obstáculos que encuentran también en la gente como receptora del Evangelio, entiendo que tienen una tarea en dos direcciones. Una, evangelizar al que no conoce nada de Cristo, y otra, reevangelizar al que está apartado, tal vez porque en la niñez caminó sus primeros pasos dentro de un ámbito eclesiástico, recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, y también aquellos que, bueno, ya están formados y ultra estructurados en una religiosidad tóxica, de que de alguna manera no corregir, sino evangelizar, porque tal vez no tienen todo acerca de Cristo, pero no tienen a Cristo, ¿no? Porque están estructurados, como ustedes dijeron, ¿no? Casi en una burbuja religiosa. Así que es una tarea ardua. Y conforme a lo que las Escrituras nos dicen, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y entiendo que tal vez esta temporada que estamos viviendo con la pandemia pareciera que es fuera de tiempo, ¿no? Porque estamos restringidos en la salida de la calle, en el contacto social y todo eso, pero yo sé a través de las redes sociales, los he visto, los he conseguido, que ustedes han predicado de una manera no convencional en este tiempo, de una manera creativa, diría yo, y sobre todo, bueno, con tu don, Alejandra, de manejar la máquina de coser. y quisiera que nos cuentes cómo fue esa experiencia de predicar a través de entregar algo que era muy aplicable en este tiempo, ¿no? El tema de los barbijos. Bueno, que vos cuentes eso, y después que nos cuentes eso te voy a hacer otra pregunta más. Sí, la verdad que cuando recién pasó esto de la pandemia, antes que llegara todo esto a Chile, habíamos visto lo que estaba pasando en China. Y habíamos visto que la iglesia china, que es una iglesia bastante especial porque es una iglesia secreta, ya no se puede decir soy cristiano porque lo más probable es que lo detengan y a lo mejor hasta lo maten. Y había salido a las calles, ¿verdad? Como un astronauta todo tapado, a evangelizar con tratados, con Biblias y con mascarillas para la gente. Y había sido, ¿cierto?, una oportunidad de evangelismo en China, que, ¿verdad?, China está tan, ¿cierto?, tan prohibido, tan difícil el evangelio. Entonces, cuando llegó hasta Chile, dije yo, ¿sabes, Julio? Tengo una tela guardada hace tiempo, porque la verdad es que ya no coso tanto como antes. Le hago el kit a la máquina porque me cansó. ¿Sabes, Julio? Le dije yo, voy a hacer unas mascarillas para regalar con tratado evangelístico. Y vamos a ir afuera del hospital, donde nadie quiere ir a meterse al hospital, pues allá están los contagiados. Vamos a ir afuera del hospital y vamos a repartir estas mascarillas gratis con un tratado y vamos a orar por las personas. Pero nunca pensamos lo que iba a ocurrir. Nunca, la verdad que a veces uno no dimensiona lo que realmente Dios va a hacer. La primera vez que fuimos como que no ir a recibir, la gente a veces no te quiere recibir ni un papel porque el contacto directo de la mano con tu mano, qué sé yo. Entonces nos paramos fuera del hospital y le dije a una señora, señora, no tiene mascarilla, porque en ese tiempo la gente no se ponía toda porque estaban escasas para comprarle, qué sé yo. Aquí tengo una mascarilla, póngasela. Y la señora se ponía la mascarilla, aquí tiene un tratado, es palabra del Señor, nos permite orar, y no hay ninguno, pero ninguno. Repartimos el primer día como 60 mascarillas, se me hicieron pocas, la gente se peleaba por las mascarillas. Entonces dije, bueno, estoy repartiendo esto y no estoy diciendo nada, pues, ¿saben qué? Pónganse aquí, pónganme atención. Me subí arriba a una escalera, pónganme atención, les dije, yo quiero decirles algo. Y les hablé del Señor, les presentamos al Señor y oramos por esas personas. Y nos dimos cuenta que varios se pusieron también a orar con nosotros, que también ciertos eran cristianos que estaban justo ahí nomás. 60 mascarillas el primer día. Después fuimos a un centro de pago de adulto mayor, allá repartimos otras pocas. De las 100 y tantas mascarillas que hicimos en esos 2 días, solo una persona me recibió, pero dijo que no necesitaba orar porque era testigo de Jehová. Fue la única persona
de todas las que recibieron del Señor la oración y la palabra y la mascarilla de regalo, la única que me lo recibió, pero no quiso oración porque era testigo. Entonces yo dije, bueno, igual hay que orar por ella, porque ella es testigo de Jehová, pero nosotros somos hijos de Jehová. Esa es la única diferencia. Pero llegamos con esa ayuda y fue en varias oportunidades hasta que la tela se acabó, ya no había dónde comprar, pero se hizo eso durante un buen tiempo y fue una oportunidad muy bonita que nos dio el Señor de evangelizar. Sí, yo la acompañé en todo esto, fue algo nuevo, Sí. fue tremendo, y yo llevo siempre con eso, nunca había hecho esto, un evangelismo prácticamente Súper directo. directo, y yo dije, Señor, bueno, vamos, o sea, yo acompaño, nosotros le llamamos apañar a mi esposa donde ella quería ir. Y nunca pensando que iba a ser de tal bendición, porque la gente llegaba a buscar la mascarilla, pero además se quedaba a escuchar la palabra que le entregábamos. Entonces, fue una gran oportunidad de evangelizar, tanto los hospitales, fuera de la zona de pago, donde la gente iba a pagarse. Aparte que en esos días primero había mucho susto en la gente, la gente estaba en un pánico colectivo, entonces sí. Era bien complicado, por eso que yo creo que también la gente estaba como más receptiva, ¿verdad? Que oraran para que el Señor los cuidara, pero recibieron la palabra, que es lo principal. Pero ahí empezó a crecer algo maravilloso, que ya vamos a entrar en detalle un poquito más adelante, el Ministerio Reunidos para Bendecir, porque la gente empezó a decir, yo también quiero ser parte de esto, yo también quiero ir en ayuda a las personas y nosotros la estamos distribuyendo gratis. No pedimos nada a cambio, solamente que acepten un tratado, que acepten la palabra y nos deje orar por usted. Ese es el único que le vamos a pedir. Porque hay gente que la quería comprar. No se preocupe, nosotros la estamos regalando. El Señor le manda esta mascarilla, el Señor le manda esta palabra. La gente llegaba a buscarla y cuando llegaba a buscar su mascarilla acá en la casa, porque empezaban a salir ya. Después empezaron a llegar aquí. Nosotros le entregábamos, pero queríamos entregar, bendecirlo igual. Bueno, será para seguir construyendo y así sucesivamente. Sí. Y volvimos a comprar tela. Claro, después se pudo volver a comprar elástico y tela para hacer más, porque la gente quería finalmente participar de este trabajo. Así que muchos hermanos, vecinos, también participaron de esta segunda fabricación de mascarillas para poder llegar a más gente. La verdad que fue un tiempo bien bonito que pudimos compartir con y lo otro que yo dejé mi trabajo secular que tenía, dejé del colectivo, yo manejo un auto. No se podía salir. No se podía salir. Yo lo dejé, nomás estuve 3 meses, hermano, después 3-4 meses sin trabajar el auto. Y Dios nos dijo poderosamente. Todos. Dios nos sostuvo, porque cuando uno trabaja al Señor, el Señor se ocupa de nuestra necesidad. Seguramente. En este caso puntual, Julio, en este evangelismo creativo, vos fuiste la ayuda idónea, en este caso puntual. Pero qué lindo es este relato que nos están compartiendo, porque me hace acordar una expresión del apóstol Pablo, que diciendo que él estando en cadenas, estando en prisión, más la palabra de Dios no está presa. Y esta pandemia que parece encarcelar y limitar la posibilidad de la iglesia de evangelizar, vemos que es inexistente, que hay formas, hay maneras para poder llevar el evangelio. Y sé que ustedes tienen la visión de evangelizar la zona local donde están, pero también tienen una carga conforme a las escrituras de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y en esa dirección yo quería preguntarles, en el área evangelística, ¿qué es lo que están haciendo ustedes concretamente aportando para la tarea misionera? ¿Qué es lo que están haciendo a través del programa de radio? Bueno, que puedan expresarse también, vertir algunos conceptos en esa dirección. Amén, sí, por supuesto. Una vez que la iglesia ya tuvimos que cerrar, como en todo lugar de todas partes del mundo, nosotros, yo todavía me acuerdo ese miércoles, que vino gente como nunca. La iglesia la tuvimos casi con mucha gente, no decir llena, pero hubo bastante gente. Dije, oh, gracias Señor, porque aquí vamos de nuevo, gente nueva, gloria a Dios, Señor, vamos. Y el otro miércoles ya no tuvimos reunión. El otro miércoles, las puertas abajo, cerraron las cortinas, paró el negocio, dije yo de esto. Pero dije, Señor, este es tu negocio, por lo tanto no es nuestro. Y yo creo que aquí no terminamos, esto continúa. Entonces empecé a orar, pero el Señor me tenía una inquietud en mi corazón. Si nosotros transmitimos
y lo hicimos mucho tiempo, de que comenzó la iglesia, mi hermano Alejandro lo debe saber muy bien. Hace hartos años Hace que muchos usábamos años. el internet para transmitir. Y el pastor Joel Estefanini lo reconoció en una reunión que tuvimos también, donde estaban todos los hermanos, dijo, los hermanos de Chile fueron pioneros en esto de las transmisiones. Y mi hermana Alejandra tenía eso, entonces yo quedé y le dije, ¿por qué no transmitimos? Porque la palabra del Señor es clara, y la tengo aquí clarita, dice, la gran comisión, y la tengo en mi corazón, en Mateo 28, el 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, yo como hombre de armas ya, ¿cierto? Ya pensionado, el Señor, esta es una orden, no te está preguntando si lo puedes, no, hácelo. Y yo te voy a dar todos los medios que lo hagas. Solamente busca la estrategia, evangeliza. Entonces yo dije, hermana Alejandra, amor, hoy me pongo a transmitir. Y me dijo, transmite vos. A ver, ¿cuánto te dura? Transmite. Y entonces yo partí con mi celular, puse ahí tengo esta transmisión, y me puse 2 días transmitiendo la palabra del Señor. Y a la tercera reunión, le comparto esto que el Señor me había puesto en mi corazón, y me dice, hagámoslo, pero hagámoslo bien, con teléfono, todo, y a ver cómo nos va. Y hasta el día de hoy, hermano, ha sido de un puente, pero tremendo, porque muchas personas que se habían apartado del camino y otras personas que no conocían el Evangelio del Señor, le presentamos el Dios de amor, y ya hace muy poco una hermana aceptó al Señor en su casa. Nosotros solamente fuimos, ya estaba sembrada la palabra todo este tiempo que ya llevamos 5 o 6 meses. Y vamos para los 6 meses. Vamos para los 6 meses que ocupamos esta plataforma, y los hermanos se están entregando por medio de Cristo por este medio. Y el testimonio no lo damos nosotros, lo da la gente que ha tenido este ministerio. Porque al principio la gente decía, pero ¿cómo se llama? Y queremos verlo. No teníamos nombre. No teníamos nombre. Era la transmisión de la noche. ¿Y qué hacemos? Entonces empezamos a orar y pedirle a los propios hermanos que... ¿Se les ocurre algún nombre? Que nos den ideas, pídanle al Señor, y así fue como alguien, bueno, varios propusieron distintos nombres, hicimos una reunión familiar, y dijimos, miren, no vamos a decir quién dijeron los nombres, pero ¿cuál nombre ustedes piensan que le viene más al programa y a lo que nosotros queremos entregar? Porque teníamos que sentirnos identificados también con el nombre, y que el Señor, ¿verdad?, nos guiara en eso también. Y fue así que elegimos todo, y también el Señor, ¿verdad?, es decir, nosotros nos reunimos en la noche para bendecir. No nos reunimos para pedir, ni para llorar, ni para quejarnos, sino que para bendecir a las personas. Entonces ese fue el nombre que más nos identificó, y que la familia también votó por ese nombre, todo, en forma unánime, todos votamos por ese nombre. Y sí, en realidad este es el nombre que el Señor quiere que tengamos, porque es lo que nos identifica en la esencia de nuestro pueblo. Ya viene la pregunta que hizo el pastor, sí, que cuando viene este nombre, Ministerio Reunidos para Bendecir, la gente, ¿cómo puedo bendecir? Y nosotros tenemos su ofrenda, su aporte, lo que quiera, o ore por nosotros, y nosotros vamos a bendecir a familias que más lo necesitan. Aquí están haciendo, aquí en San Antonio al menos, sí, hay muchas ollas comunes, donde la gente no tiene trabajo y van a comer en un lugar. Y los hemos contactado ya con diferentes ollas comunes. Entre esas estamos ayudando a 2, en la cual le hemos llevado los aportes que llegan para que ellos puedan estar ahí entregando el alimento correspondiente. Que también sirve como evangelismo para las personas que no creen que esto era así. Entonces, cuando nos traen esto acá, nosotros le damos gracias a Dios, porque nos da para seguir entregando el mensaje de salvación. Y hay un Cristo amoroso, hay un Señor de señores, el cual no te va a dejar solo, menos en esta pandemia. Sobre todo su amor hace en lo material, para la gente es muy tangible, todo lo quiere ver a la prueba, muy tomás para sus cosas. Entonces, nosotros vamos con el mensaje, Dios está siempre presente en todo esto. Y hemos, de esta manera, entregado el Evangelio, tanto en las redes sociales, ahora estamos en YouTube, y también en la radio, ¿cierto? Sí, estamos en la radio el día domingo a las 20 horas con un programa que está pregrabado el día viernes. Pero son estrategias que nos llevan como pensamiento misionero. Como la iglesia es misionera, ese pensamiento misionero y ese corazón misionero nos hace hacer este evangelismo creativo que a lo mejor algunas iglesias a lo mejor no lo tienen, no lo desarrollan, porque uno dice, bueno, si el misionero de allá se esconde,
esconde, imprime, escribe, se aprende de memoria para traspasar el evangelio de alguna manera a otra persona, nosotros también en cualquier situación que vivimos debemos adaptarnos y no parar de evangelizar. Entonces, hemos ido creando distintas estrategias para llegar a distintos lugares, porque estábamos acostumbrados a una iglesia libre, es decir, vamos a reunir ayuda y vamos a ir a un hogar de niños a entregarla y a entregarle la palabra y la oración a los niños. Fuimos. Que otra vez, antiguamente íbamos a hogar de ancianos, ya vamos, hagamos esto, íbamos a los locales nocturnos, los prostíbulos de San Antonio a entregar la palabra de Dios, fuimos casi 20 años a ese lugar. Y el otro día nos encontramos con una de esas mismas personas que salió de esa vida y ahora tiene una vida normal y común y feliz y está recibiendo la palabra de Dios. Entonces, encontrarse con una persona que tú la viste en un local nocturno antiguamente y ahora la ves, otra persona, es una recompensa enorme. Aunque hubiéramos ido 20 años por esa misma persona nomás, estamos pagados, estamos felices. Yo estoy súper contenta de poder verla, de que está recibiendo la palabra del Señor después de 25 años que no la veía. Entonces, hemos ido pasando en distintas áreas, ¿verdad? Buscando estrategias para llevar la palabra, y en este tiempo que se cerraban las posibilidades, ¿verdad? Que están todas en nuestra casa, de alguna manera, debíamos crear alguna forma de poder llegar con el mensaje. Esta iglesia es misionera. A lo mejor nosotros no hemos ido al África, ni hemos ido a Australia, en ningún lugar, pero esta iglesia ha salido de estas 4 paredes, de alguna u otra manera, porque hay 3 pasos para ser parte de las misiones, que es orar, que eso ya lo hacemos siempre, es ofrendar y también es ir. A la única parte donde hemos ido ha sido Argentina, la convención misionera, y alguna que otra actividad dentro del mismo Chile. Pero el ofrendar es una parte súper importante. El ser movilizador de misiones, el dar a conocer lo que pasa en otros lados en las noticias, el orar por la iglesia perseguida, el ofrendar para un misionero, también es una forma de llevar la misión adelante. El Génesis, mi amado pastor, es tan importante saber una cosa que yo también lo busqué, el Señor me hizo sentir en el corazón de lo maravilloso que Dios está obrando como pastores asociados. Cuando estuvimos a cargo del ministerio, de la iglesia, ¿cómo lo hacíamos con la hermana Alejandra? ¿Cómo empezábamos a transmitir a la gente que hay un Cristo de amor, que la gente lo llamamos al arrepentimiento? Entonces mi hermana Alejandra y yo llegamos a orarle al Señor, y hay algo bien especial que lo quiero comentar, es que nos enseñó a tener una comunión con su cuerpo, una comunión con todos, una relación con todo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, así como llegamos a la confraternidad de iglesias evangélicas en San Antonio, a lo cual ahí se nos abrió muchas posibilidades, muchos lugares donde ir, mucho donde aprender, y muchos misioneros, de todo. Y nosotros nos fuimos, como muchas personas pensaban que es la confraternidad de iglesia, ir a sentarse, a hablar de temas de acá, todo lo contrario. Los vínculos que hicimos en cada congregación. Hemos encontrado pastores amigos, consejeros, todo eso de misiones, oportunidades del Ejército de Salvación. Sí. Tenemos el Logo Hop fue también una oportunidad que y ahí conocimos el pastor Estrada de Valparaíso. Y se abrieron una infinidad de abanicos, le digo yo, donde no solamente somos acá, sino que ya saben y que el cuerpo es amplio, pero cuando no tenemos comunión con los otros cuerpos de Cristo, vivimos como John Wayne, como digo yo, en solitario. El pastor Ojeda también, que es del Ministerio Vida para Todos, también ha sido de bendición para nosotros. Nuestras hijas han podido participar de sus convenciones de jóvenes, donde ellas despertaron al evangelio, digamos, allí, porque en una iglesia pequeña donde no hay muchos jóvenes, la verdad es que van a la iglesia porque uno los lleva y cantan y hacen lo que tienen que hacer, pero compartir con 200 jóvenes y estar una semana apartados solamente para el Señor, después eran otras personas. Entonces, todas esas puertas que se abrieron han sido de total bendición para la iglesia y también para nuestra familia. Y tenía un costo, había que pagar un costo que nosotros no tenemos. En realidad no tenemos para las dos. Entonces, el pastor que estaba a cargo de esto, de San Antonio, porque son varias iglesias, esto es una iglesia internacional que estaba afuera, dijo: ustedes, pastores, no se preocupen. Solo denles permiso. Solo denles permiso y yo les voy a bendecir a ustedes con todo, con gasto, con pasaje, una con bendición muy linda. No sé cómo le pagamos, pastor, pero y eso fue en 2 oportunidades. Entonces, ellas han crecido también en el Señor como familia, ¿verdad? Pastoral. También por tener, ¿cierto? Esa mentalidad, ¿verdad? De no estar encerrado en las 4 paredes, sino que también compartir con otras iglesias, ya que la IEPIN
En Chile, ¿verdad? Somos los únicos y hay otros, ¿cierto? Nosotros que bastante al sur. Y estamos lejos de la iglesia madre que está en Buenos Aires. Pero Dios ha permitido que tengamos una red de apoyo acá en la zona muy importante y muy buena. Y ellas son nuestros ayudantes. Yo quisiera hacer una pequeña referencia previo a dejarle ya el último tramo a mi hijo para que les haga alguna otra pregunta que quede así en el tintero. Es que conforme a lo que ustedes cuentan, qué importante es a través de este programa específico que están haciendo, Reunidos para Bendecir, cómo están cumpliendo la tarea misionera que están yendo, porque yo sé, tengo referencias, porque de vez en cuando participo, los escucho, los veo, no con toda la continuidad que quisiera, pero bueno, a veces sí puedo estar presente y sé que llegan a la Argentina, que llegan a otros países, a Italia, a Suiza. Tal vez esa gente no los está viendo en el vivo, en la emisión directa, pero sí después en la... se ha grabado, digamos, la emisión, están llegando. Pero también, y eso es ir, así que de alguna manera, aunque físicamente están así en el puerto de su casa, están yendo a latitudes insospechadas, pero están llegando por la palabra de Dios. Y también, yo sé, Alejandra, que vos hacías un programa, yo no me acuerdo que se llamaba Reporte Misionero o algo así. El Diario Misionero. Sí, aún existe. ¿Cómo? El Diario Misionero. Diario Misionero, donde hacías una cuarta manera de hacer misiones, que no era solamente ir, dar y operar, sino concientizar, ¿no? Porque la información que vos compartías, el panorama que dabas a nivel mundial de la iglesia perseguida, de los lugares donde, bueno, no era tan fácil predicar el evangelio, estabas concientizando la importancia de que nosotros, estando en mejor condición tal vez, podemos ser partícipes y dar una mano a esa parte amada de la iglesia del Señor, ¿no? Que tal vez es olvidada, porque estamos en prosperidad, porque estamos en victoria, porque estamos en avivamiento, pero nos olvidamos de otra parte del cuerpo de Cristo que no lo está pasando tan bien. Así que todo eso es maravilloso, y lo que quiero decir es lo siguiente. Yo, conociéndolos personalmente, porque he estado allí físicamente, presencialmente con ustedes, quiero derribar un mito que existe en la iglesia con respecto a las misiones. Ustedes no son una mega iglesia, numéricamente hablando, en membresía. Al contrario, tal vez podríamos catalogarnos dentro de una pequeña congregación. Pero eso no es un impedimento para que podamos hacer las misiones. Porque sé de muchas congregaciones que dicen, yo no puedo hacer misiones porque somos pocos, somos pobres, somos, bueno, mil excusas. Todas esas características pueden tenerlas ustedes y sin embargo pueden hacer misiones de una manera tan efectiva. Así que los felicito, los bendigo, los honro, que Dios les bendiga muchísimo y bueno, doy el paso para que Joel continúe con esta entrevista. La verdad es que lo que dice el pastor es cierto, porque hace unos años atrás había un desafío de otra iglesia que mandaron unos misioneros a África y había que cubrir el gasto del arriendo de la casa y se hizo la construcción también de un colegio, etc. Y la iglesia nuestra, a pesar de que no somos de la misma corporación, hemos colaborado en algunas oportunidades apadrinando niños o algún cierto parte de la construcción del colegio, el arriendo de la casa, y somos una pequeña congregación. Entonces la gente decía, pero ¿cómo vamos a mandar esa ofrenda a África? ¿Qué van a hacer en África con eso? Ustedes no se preocupen, la plata de nosotros en otro lado vale mucho. Acá esa plata no alcanzo a ir a no me alcanza ni para la mercadería de toda la semana. Pero allá eran 3 meses de arriendo de una tremenda casa que es centro de misiones ahora. Y cada vez que veo esas fotos, esos reportes que mandan de allá y veo ese colegio y digo, hay algunos ladrillos allí que están, ¿cierto?, por la ofrenda que dieron mis hermanos. Entonces, aunque sea una pequeña congregación, los que pueden estar viendo esta entrevista, les motivamos a que si usted tiene la oportunidad de ayudar a un misionero, es una satisfacción y una bendición muy grande el poder colaborar de alguna manera. Mi pastor, quiero también, aprovechando este medio acá, una vez usted me dijo, cuando estábamos compartiendo en varias oportunidades unos buenos chistes, una vez usted me dijo, y me quedó en el corazón y lo sigo teniendo en mi corazón por el tema misionero, cuando me dijo, yo voy a ir a Francia, me ha costado mucho, pero hoy es el momento que el Señor me manda. Yo no sé qué Dios va a hacer allá, pero yo voy a ser solo un eslabón de algo que se va a crear. Y mira lo bonito de todo esto.
Cuando No pensamos que íbamos a ser parte de y un no- eslabón de nunca pensamos que nosotros íbamos a ser parte de una labor, y ya quiero que mi hermana Alejandra cuente esa historia, brevemente sí, es Sí. sobre nuestro pastor Sergio Sí. Mendoza. La verdad es que cuando usted fue a Francia, bueno, pasó por Chile, compartimos un rato y todo, bueno, uno, gracias porque pudimos hospedarlo, pudimos compartir con usted también acá, porque para nosotros es una bendición poder tener en nuestro hogar también. Y usted fue para allá a hacer el labor, ¿verdad? Para otras personas, ¿verdad? Una conexión con otro pastor y qué sé yo. Sí, que qué lindo, qué bonito lo que se fue, pero nunca pensamos que de eso iban a hacer algo para acá. La verdad es que Dios hace esas conexiones celestiales que a él hace siempre. Y recuerdo que había un pastor que yo conocía de televisión, él es intérprete de lengua de señas en un canal nacional, ahora producto de la pandemia, Muy está todos los conocido. días en televisión, Muy es muy conocido. conocido aquí Muy en conocido Chile aquí en porque Chile. es muy expresivo él para hacer esta interpretación. Y él dice, necesito ir a capacitarme a como una convención muy importante que había en París, y no tenía a nadie, no sabía hablar el idioma, no sabía salir del aeropuerto, no sabía dónde quedarse, no tenía dinero, nada, solo tenía los pasajes porque él sabía que el Señor lo enviaba para poder perfeccionarse. Entonces dice, necesito un contacto en Francia. Me salió, me dio el señor, dije yo, el que estuvo en Francia, el pastor Guillermo. Guillermo Bru. Entonces le pregunto, ¿quién tiene en Francia que pueda hacer una conexión con un pastor que va a viajar para allá? Y usted me da el contacto de la persona, hago el contacto para allá, y después entre ellos también conversaron. El pastor viajó a Francia, lo fueron a buscar al aeropuerto, lo hospedaron allí, fue de bendición donde estuvo, porque también hizo un taller a las personas que estaban en ese centro misionero, y estuvo el mes que podía estar, y fue una bendición maravillosa. Y después ese pastor ha venido en dos oportunidades acá a la casa y está agradecidísimo, está muy contento de poder haber cumplido esa misión que el Señor le envió. Entonces yo también contenta dije, gracias Señor, porque también esta es, ¿cierto? Algo que permite el Señor, que uno pueda hacer esas conexiones, ¿verdad? Y poder bendecir a otros. Maravilloso, amor. Amén, Esa ha sido la amén. labor. Sí, sí. Ahí está. Amén. Agradeciendo el tiempo que nos están ofreciendo, pastores, muchísimas gracias. Es una bendición su testimonio, lo que nos están contando. Y yo quiero cerrar ya la entrevista con dos preguntas. Una, a pesar, bueno, de este contexto de la pandemia que estamos viviendo, si ustedes nos pudieran contar un poco qué planes Dios ha puesto en sus corazones post pandemia, o que quizás ya lo están ejecutando, con la intención de seguir expandiendo la palabra del Señor, con la intención de seguir extendiendo su ministerio. Y la segunda pregunta, que ya, bueno, en gran parte de la entrevista ya han hecho mucha mención, pero específicamente si pudieran ahondar un poco más, porque es muy importante que el pueblo del Señor nos involucremos en las misiones, porque es importante que tengamos esa visión dentro de la vida local de una congregación. Sí, la verdad que post pandemia queremos seguir adelante con un proyecto que quedó ahí como un poco estancado. El Señor permitió que pudiésemos comprar un lugar en el campo, una parcela con 5.000 metros de terreno en pleno campo, muy hermoso el lugar. Tiene agüita, así que podemos hacer ciertos los bautismos, hacer retiros espirituales, poner nuestra casa también, obviamente, para la familia, y un lugar para hacer reuniones, hacer retiros, no solamente para nuestra iglesia, si la idea es cierto siempre para el reino del Señor, ¿verdad? Para un campo misionero. Entonces queremos hacer un campo misionero donde puedan venir a lo mejor a hacer retiros, otras iglesias, hacer algunas cosas. Es un proyecto, la verdad, que está en las manos del Señor, porque si tú me preguntas si tengo dinero para eso, no tengo ni para poner la reja. No tengo nada. No tiene luz, no tiene nada. Ahí está. Pero en este tiempo que estábamos con todo el tema del estallido social y todo, y dijimos, ¿qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner una reja, unos palitos para que piensen, ¿verdad?, que este terreno ya está vendido. Y eso era porque no teníamos nosotros nada. Y llegó un matrimonio en nuestra congregación, que es nuestra hermana Doris y nuestro hermano Juan, que ellos querían
aportar algo para una iglesia, porque ellos no se congregaban en ninguna parte. Hicieron un contacto con un hermano que les hizo un trabajo, comenzaron a contar el testimonio, lo que se estaba haciendo acá en la iglesia, y ellos quisieron conocernos. Y ese día que nos conocieron, nos regalaron una casita pequeña que había que desarmar para instalarla allá en el campo. Entonces de ahí comenzó a abrirse una puerta para poder construir algo pequeño, ir avanzando, cerrar el campo, y eso es lo que queremos retomar, digamos, después que pase todo esto, es seguir retomando todo este trabajo que queremos hacer allá, no solamente por el bienestar de nuestra familia, tener un lugar como familia para ir, cierto, a descansar, que también es bueno, sino que para ir con los hermanos. El año pasado, el 18 de septiembre del año pasado, que es nuestras fiestas patrias, inauguramos este lugar, le pusimos ya el nombre que lo habíamos conversado cuando mi papá estaba vivo todavía, porque era un sueño que teníamos nosotros de mi familia, mi papá, mi mamá y yo. Y Julio le gustó el sueño y me apoyó, y le doy gracias al Señor porque tengo un esposo muy especial, que me da, en todas las cosas me da el gusto. Y pudimos lograrlo, y queremos retomarlo y terminarlo, ¿verdad? Y que el Señor, ¿verdad?, mande los recursos para ir avanzando, pero más que tener un lugar como familia, le decía, es un lugar donde vayamos con los hermanos. El año pasado, el 18 de septiembre, lo inauguramos, le pusimos el nombre, se llama La Ranchita del Buen Pastor, ese lugar va a ser un lugar de retiro también, no solamente nuestra casa, sino que un lugar donde van a ir los de Dios. El año pasado fuimos con los hermanos de la iglesia y algunos familiares a comer un asadito ahí, con unas piedras y una reja encima para poder hacer el asado, no había ni parrilla, con unos troncos, nos sentamos ahí, pusimos una ramita, y eso es todo lo que hay allá, y pudimos compartir y pudimos disfrutar. Y ya declaramos la bendición del Señor y creemos que Dios nos va a permitir poder avanzar un poquito en ese proyecto post pandemia. Mientras tanto, vamos a seguir con las transmisiones, ¿verdad?, que estamos haciendo ahora, el programa de la radio el día domingo, y cuando ya podamos reabrir, vamos a empezar a hacer los cultos por familia. Como van a dar una cantidad de personas que pueden entrar a lugares, vamos a hacer los cultos, una familia un día, la otra familia el otro día, con todas las precauciones, ¿verdad?, para cuidar sobre todo a los adultos mayores. Y seguir, obviamente, las ideas que se nos ocurren todos los días, porque a veces se nos ocurren ideas en el mismo día, como hoy día fuimos, traspasamos un cordón sanitario con permisos y todo, para llegar donde unos adultos mayores a la localidad de Cartagena, que la verdad es que 10 minutos nos demoramos en un día normal hacia allá, pero hoy día nos demoramos 1 hora, porque había una revisión, ¿verdad?, toma de temperatura, los documentos y todas esas cosas. Pudimos llegar allá a visitarles y a orar también por ellos. Así que eso es lo que vamos a hacer en este tiempo y las cosas que el Señor, ¿verdad?, vaya tratando. Así que gracias también por estar orando por este proyecto. Exactamente, este proyecto, como dice mi hermana Alejandra, además de la Ranchita del Buen Pastor y Campo Misionero, como siempre lo he tenido en mi corazón, es el tema de lo que estamos haciendo ahora, específicamente en el Ministerio Reunidos para Bendecir. Esto ya es un ministerio, ya tiene nombre, perteneciente a la IEPIN Chile, como todas las iglesias de la IEPIN tienen un nombre. Este Chile ya tiene... Es como que nosotros teníamos el apellido IEPIN, no teníamos nombre. Más de 28 años sin nombre, pero ahora tiene un nombre y se llama Ministerio Reunidos para Bendecir. Y la visión que tenemos nosotros es la misma visión que tienen los diferentes hermanos que nos están apoyando ahora, y están muy contentos, están muy entusiasmados. Por lo tanto, ellos mismos dicen, hermano, esto va a ser algo tremendo, va a ser algo grande, va a ser una expansión tremenda de enganchar la tienda. Ha venido un renuevo tan bonito en nuestra iglesia, y hemos tomado esa palabra, ensancha el sitio de tu tienda. Y los hermanos que han ido llegando se han tomado también esta misma palabra. Bueno, ahora se puede decir, antes el trabajo lo habríamos hecho nosotros, pero ahora han llegado hermanos que quieren trabajar no solamente en lo espiritual, ¿cierto?, que es lo principal, sino que también en lo material, que están, ¿cierto?, cumpliendo con la ofrenda, con todas las cosas del Señor, pero más que eso, es que aman el templo, aman la obra del Señor. Ahora están haciendo un trabajo precioso con el techo de nuestra iglesia, que tenía como 60 años, y están cambiando el techo, va a quedar tipo A, ¿verdad?, más alto,
cierto? Con vigas a la vista, va a quedar súper precioso, Una oficina. con una oficina, y son los hermanos que están amando la obra. Sí. Entonces agradecemos al Señor por cada uno de estos hermanos que han llegado en este tiempo, que a lo mejor ha sido un tiempo tan difícil, pero han llegado, ¿cierto?, amando la obra del Señor y amando a Dios. Lo bonito de todo esto, mi querido hermano, que esto va a ser algo tremendo, grande. Le pedimos mucho la oración por ustedes hacia nosotros, porque tal como dice mi pastor Guillermo, hemos salido, bueno, cuando se nos conectan, bueno, 10 o poquitas personas, pero cuando vemos la retransmisión, cuántas Al otro día vemos transmisiones han cuántos, sido tremendas las transmisiones. Les pedimos sus oraciones también para que podamos, este proyecto de Ministerios Reunidos para Bendecir, pueda, ¿no es cierto?, ser precioso para todo el mundo. Y nosotros vamos a seguir transmitiendo como siempre así. así, pues, así que damos gracias al Señor. Se quedó pegada la imagen, me imagino que debe estarme escuchando, me deben estar viendo igual. Pero damos gracias al Señor por poder, ¿cierto?, estar compartiendo con ustedes esta entrevista, poder saber, ¿cierto?, y compartir lo que pasa aquí en Chile para que los hermanos puedan estar orando por nosotros también, por la obra aquí en Chile, así como nosotros también oramos por nuestros hermanos argentinos. Menos Amén. por uno que es tu papá. Después peleamos por privado. Y queda una última pregunta. La última pregunta es de su experiencia ya como pastores activos dentro de una congregación. A modo de concientizar a la gente que nos está viendo en este momento, ¿por qué es tan importante que el pueblo del Señor se involucre en las misiones? Sí. Sí. Por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Es importante porque tal como Julio hace un ratito atrás leyó una palabra, es una comisión que el Señor entregó a todo hijo del Señor. Por eso es importante, es una orden. No es, si tú quieres evangeliza, si tú quieres comparte el evangelio, si tú quieres. No es si tú quieres, es una misión. Porque si encontramos un tesoro tan maravilloso como es la salvación y la palabra de Dios, es para que las podamos compartir. No es para que nos salvemos solos, sino que intentemos que mucha más gente llegue al conocimiento del Señor. Entonces, lo importante que nosotros queremos motivar para que la iglesia se involucre en misiones es que tome conocimiento de lo que ocurre también en otros lugares. Porque muchas veces nosotros en nuestra comodidad, ¿verdad?, en nuestra casa, en nuestra iglesia, vamos, hacemos el culto, nos vamos para la casa, si podemos pararnos en una plaza a predicar, a lo mejor en algún país, ¿verdad? Aquí al menos no hay ningún problema, yo me puedo parar en cualquier parte y, como decimos nosotros, a grito pelado, hablar de la palabra de Dios. Pero en otros lados ni siquiera pueden decir, ni siquiera pueden tener una Biblia. Y cuando las personas a veces se dan cuenta que no aprecian la libertad que tenemos nosotros de poder buscar al Señor y poder predicar la palabra, empiezan a tomar conciencia de ser más agradecidos con lo que tenemos y se involucran más en la misión de llevar el evangelio donde el Señor te envíe. De repente hay personas que dicen, pero ¿cómo yo voy el Señor me pone en el corazón ir a la cárcel a predicar la palabra, un lugar donde nadie a lo mejor quiere ir? Pero si el Señor te da que vayas, el Señor va a poner herramientas para que tú hagas ese trabajo. Nunca Dios te va a mandar y anda y arréglatelas como puedas. Siempre el Señor te va a dar herramientas para realizar el trabajo que te ha encomendado Él. Me acordaba la palabra esa que cuán maravillosos son los pies. Sí, esa palabra se cumple, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y entregamos el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pablo, vestido de la casa, de la sandalia. Sí, Dios te da las herramientas para poder realizar. Así que si hay que motivar a los hermanos para que se involucren en misiones, háganlo, empiecen orando para que el Señor, ¿verdad?, les diga por dónde empezar, porque uno dice, wow, este es como un mundo aparte, ¿verdad?, de repente, y no es tan así, es algo que viene en conjunto, porque uno empieza a amar también a sus hermanos que están en otro lado, aunque uno no los conozca. Entonces, si tú amas a tu prójimo, si tú amas a tu hermano que está sufriendo en la iglesia perseguida, vas a orar. Si tienes oportunidad de ayudar a alguien, lo vas a ayudar. Si puedes ir, también vas a ir, y así vas a ir avanzando, tal como dijo el pastor Guillermo, y después vas a concientizar que cuando te enteres de esta realidad, ¿cierto?, de otros lugares, vas a comunicarle a otros. ¿Sabes qué? Nosotros somos cristianos que vamos libres, vamos a lo mejor cuando queremos, hasta llegamos hasta atrasados al culto, y no importa, porque a veces, muchas veces,
la vida que llevamos, ¿verdad?, es como un poquito más rápida. Pero sabes que hay otros hermanos que en este momento están siendo encarcelados. En este momento hay gente que está siendo torturada, hay gente que está siendo muerta por la causa de Cristo al otro lado del planeta. Y hay gente que no lo sabe. Hay gente que todavía no lo sabe. Entonces nosotros tenemos que llevar esa realidad para motivarlos a orar y a dar cuando Dios nos dé esa oportunidad. Quiero agregar algo, hermano. Justamente nosotros acá en la confraternidad de pastores, en la iglesia evangélica, nosotros había un pastor que me decía, nosotros estamos al debe por los departamentos de misiones, Sí. porque en todas las iglesias evangélicas aquí en Chile no hay departamento de misiones, solamente aquellas que han abrazado esta gran comisión, que es lo primero que debería tener cada iglesia evangélica, un departamento, perdón, una iglesia cristiana, un departamento de misiones. ¿Por qué? Porque es una comisión, es una orden, como decíamos nosotros. Todos tenemos que tener una misión. Y por eso es muy importante enseñarle, nuestro gran desafío también, es que nosotros como iglesia, confraternidad de iglesias evangélicas, todas las iglesias que pertenecen a la confraternidad de iglesias tengan un departamento de misiones, para que seamos todo un grupo completo y poder enviar misioneros que van a ir a enfrentarse al campo de misiones. Es que a veces la gente dice, pero ¿cómo va a tener un departamento de misiones si aquí nadie va a ir al extranjero? La gente piensa inmediatamente, siento misiones, que usted va a pescar su maleta y se va a ir al otro lado del planeta. Y a veces no es tan así. Acuérdense que la palabra dice que vamos a ser discípulos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, hay que empezar con nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país, y después hasta lo último de la tierra. O sea, hay un proceso y un proceso también de preparación. Entrevistamos a un misionero que estuvo en Nueva Zelanda. Y él decía, nosotros tenéis toda tu vida complicada, tenéis que criar hijos, tenéis que hacer esto, pero cuando ya llega una edad de jubilarte, ¿por qué no vas a misión en ese momento? Sí. O cuando mira, tal cuando te detectan un cáncer terminal, Sí. ¿por qué no tus últimos días no lo hacen en el campo de misiones? Y nos dejó... Anda a morirte allá, anda a morirte en el campo de misiones y Dios te da cuenta que eres importante. Y es verdad, conocemos una misionera, un testimonio que compartí hace varios meses atrás en el diario Misionero en la radio. Es una hermana que estaba llamada a misiones y nunca pudo ir por distintos motivos, ¿verdad? No sé, mayormente más detalles. Pero ella se jubiló, se pensionó y, bueno, dijo, ya tengo 60 años, me pensioné, ¿y ahora qué hago? ¿Crío a mis nietos o voy a misiones como el Señor ha puesto en mi corazón? Y ella decidió no criar a sus nietos y irse de misiones, pero ella no sabía idioma, no sabía mucho tampoco, aparte que se fue a un país donde Dios la llevó, donde tampoco el evangelio es demasiado abierto, ya es bien encubierto, por eso que no damos nombre de ella tampoco, pero ella sabía coser como yo, por eso me gustó tanto su testimonio y nunca, no me he olvidado de ella. Y se fue con su máquina de coser, se puso en una aldea en Nepal, y aprendió un poquito el idioma y invitó a las mujeres jóvenes que eran viudas o que el esposo les había abandonado y tenían sus hijos pequeños, a enseñarles a coser. Hizo un taller gratuito para las mujeres del barrio y empezó ahí a evangelizar, y hasta el día de hoy está evangelizando en una aldea de Nepal con una máquina de coser. Entonces nunca es tarde para obedecer al llamado del Señor. Así es. Amén. 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 Como para concluir, yo quisiera no corregir, sino perfeccionar el concepto final que dejaste, Alejandra, de ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y lo bueno de las misiones no es que tenemos que esperar a cumplir una etapa primero en nuestra zona local, sino que mientras estamos siendo, por lógica, testigos en nuestro ámbito local, a la vez también podemos estar hasta lo último de la tierra, porque si bien físicamente en otro lugar, a través de las ofrendas y las oraciones podemos estar simultáneamente en otro lugar, y cuando llegue el momento de que tal vez Dios nos llame para enviarnos a otro lugar, también podemos estar en el mismo lugar en nuestra iglesia local, porque las oraciones van a estar cruzadas. Estando lejos, seguimos orando por nuestra casa natal, por nuestra iglesia madre. Entonces, lo bueno de la tarea misionera es que se puede hacer desde el primer momento, desde el día 1 en que acepto a Cristo, ya debo ser un misionero. Eso debería ser, bueno, un cambio de mentalidad de la iglesia. Estamos hablando de un trabajo muy, muy fuerte y profundo, pero las misiones
no son para esperar, no, postergarlas, son para hacerlas en el ya. No para hoy, sino para ayer. Estamos muy atrasados, como decía Julio, en el debe. Pero bueno, con esto quería redondear la idea y agradecerles profundamente la participación, la prestancia de este tiempo, de testimonio, y bueno, nos han enriquecido y esto seguramente Dios lo usará para su gloria a través de su vida. Amén. Amén. Un Y gusto verle, pastor, a usted también. ¿Ya? me suma el agradecimiento de mi padre. Me suma el agradecimiento de mi padre y gracias por su tiempo, gracias por el espacio que nos han brindado, por el esfuerzo que han hecho, porque antes de la transmisión estuvieron en el viaje ese de Cartagena que nos comentaron, así que le agradecemos mucho. Su testimonio la verdad que es muy enriquecedor y bueno, esperamos que la gente que vean este video también les sirva de inspiración para poder involucrarse y abrazar a las misiones. Sí. Amén. Amén. Le damos gracias a ustedes también. Fernando. Sí, le damos gracias también a ustedes. Disparo yo, disparo usted. Ya, le damos gracias a ustedes también por este momento maravilloso que nos damos. No dejen de seguirnos en el programa. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos un canal de YouTube, Ministerios Reunidos para Bendecir, de las 22 horas hasta las 23 horas aproximadamente, esperando siempre de gran bendición para todos. Sí. Y el día domingo a través de Radio Vida Nueva, www.radiovidanuevafm.cl, a las 20 horas, hora chilena. Amén. Amén. Para no ser injustos y no olvidarnos, un saludo para la pastora Inés, para Javiera, para mi amiga Connie, Constanza, y para mi gran amigo Juan Joel Álvarez Olivares. Amén. Ya, amén. Ahí. Hola. Dios te bendiga, Joel. Un abrazo y les agradecemos de nuevo, pastores. Un abrazo desde acá de Argentina hacia su amada nación de Chile. Amén. Gracias, igualmente por allá. Dios les bendiga. Cuídense mucho, que estén bien. Dios les bendiga. Chao.